4:33 minutos, 4:33 minutos. Ya tenemos por Zoom, ¿verdad? En la línea a doña Ligia Amada, una reconocida educadora dominicana. Doña Ligia ha sido ministra de Educación y ministra de Educación Superior, formadora de maestros, y le hemos querido llamar para conversar con ella en la apertura de este año escolar para que un poco nos ayude, ¿verdad? Bueno, sea además de su condición de dirigente política, para que nos ayude a entender un poco sobre la situación actual de la educación. Saludos, doña Ligia, y gracias por estar con nosotros. Saludos, gracias por la invitación, a su orden. ¿Cómo no? Bueno, doña Ligia, las expectativas de la apertura de este año escolar que se inició este lunes, ya vamos a retornar a la presencialidad después de haber estado en la virtualidad, pero con muchos retos y muchos desafíos que siguen gravitando en la educación dominicana, sobre todo en el tema de la calidad, para que usted nos ayude a entender cómo ve la apertura del año escolar y, bueno, qué tenemos que hacer para tener una mejor educación. Bien, muchas gracias. Bueno, indudablemente, como tú dijiste, es un año escolar que empieza con muchos retos. Indudablemente parece que todavía no está todo definido o todos los requisitos que se deben tener, pero es imprescindible, indudablemente, iniciar el año escolar presencial. Ya no se puede perder más tiempo, hay que mantener los protocolos, pero hay que iniciar la educación presencial. Por supuesto, yo siempre recomiendo que ante los desniveles que tienen los estudiantes y que los profesores lo van a constatar cuando inicien las clases, es conveniente que estos últimos 3 meses del año que faltan se dediquen exclusivamente a programas de nivelación, con énfasis en la lectura y la matemática. No insistir en el desarrollo del programa regular que le corresponde este año, porque los estudiantes, como sabemos, muchos no pudieron seguir la enseñanza, no pudieron tener aprendizaje, algunos sí, otros medianamente y otros prácticamente perdieron el tiempo. Entonces es necesario, es un trabajo muy arduo, porque ahora los profesores tendrían que diagnosticarlo, se van a encontrar con diferentes situaciones y lo correcto entonces es que en cada curso los vayan agrupando dependiendo del nivel que detecten que tienen ese grupo y usar estrategias muy específicas para cada uno de los grupos, de tal modo que se nivelen. Pero hay que hacer énfasis en la lectura porque es la base de todo aprendizaje. Si no hay buena comprensión de lectura, no van a entender nada más. Eso de trabajar con 3 grupos diferentes, suponiendo que sean 3 grupos que encuentren un curso, no es difícil. Una vez se aplicó en la República Dominicana a nivel rural precisamente una estrategia que consistía en atender los estudiantes de diferentes niveles y esos diferentes niveles, un solo profesor, y yo observé clase de eso, los atendía perfectamente, o sea, le iba poniendo actividades de acuerdo a su desarrollo a cada uno y era magnífico. Es decir, pero indudablemente eso es una metodología que no se aplica siempre, que los profesores van a tener que aplicarla ahora. Porque si los profesores cuando hagan el diagnóstico de cómo llegaron sus estudiantes, tratan de tratarlos a todos igual y usar la misma metodología, va a ser un fracaso. Es necesario que lo clasifiquen de acuerdo a los niveles que encuentren y repito, usen estrategias específicas para superar las deficiencias que tienen. Esa es la primera recomendación que hago. Y por supuesto, ya a partir de enero, entonces que se supone que ya los estudiantes han compensado las deficiencias, iniciar el proceso del currículum correspondiente al año que le toque a cada estudiante. Esa es mi primera recomendación. ¿Cómo no? Otra recomendación es que se inicie el desayuno escolar inmediatamente, que se use que se aplique el almuerzo y que se facilite los libros. Hoy, por ejemplo, vi en la prensa un amontonamiento de padres buscando los libros de texto, pero no hay necesidad que en las escuelas públicas los padres tengan que
abocarse a eso. Ya deberían los libros estar en las escuelas, entregarse a los alumnos a partir de hoy, a partir de mañana, empezar a entregar los libros a los estudiantes, porque con toda la deficiencia que traen y que tampoco tengan los libros, entonces las deficiencias van a continuar. Lo que pasa, doña Ligia, fue que el concurso que se hizo realmente fue prácticamente empezando este mes o finalizando el mes pasado y todavía los libros no están, que fue una deficiencia. ¿Usted entiende que con 3 meses de nivelación podríamos tener ya un estudiantado en capacidad de reiniciar, diríamos, el año que ya el año lectivo que le tocaría a ellos desde ahora? Yo creo que sí, pero como te digo, es con una estrategia muy trabajosa que ojalá que los profesores la asuman. No es tratarlos a todos iguales como si todos llegaran con el mismo nivel. Es evaluarlos, clasificarlos de acuerdo a las competencias que tengan, al dominio de los contenidos fundamentales y entonces usar estrategias diferentes. Eso es un trabajo fuerte. Los profesores tal vez no estén entrenados en ese tipo, pero lo van aprendiendo. Si los profesores con los técnicos de distrito y los técnicos regionales los supervisan y le dan buena capacitación a los profesores, creo que sí, que se pueden superar la deficiencia en 3 meses. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Doña Ligia, el tema de la valoración por competencia, que es el nuevo método, la nueva estrategia que se tiene, ¿usted cree que es quizás el mecanismo ideal para un poco ir mejorando el aprendizaje de nuestros estudiantes? Sí, el desarrollo de los contenidos por competencia es sumamente beneficioso. Lo que pasa es que es una metodología que requiere de mucho dominio de los profesores. Porque lo que se refiere a la competencia es que no es tener la información y repetirte las informaciones, sino cómo poder aplicar lo que entiendes extrapolando esos conocimientos. Lo primero, por supuesto, entonces, tener el aprendizaje correcto. Segundo, llevarlo a la parte donde ellos puedan aplicar. Para eso hay que usar estrategias ya muy delicadas. No es solamente que el alumno repita lo que dicen los libros, las informaciones que encuentra en internet. No es difícil, pero los profesores necesitan una capacitación para eso. Y no todos los profesores de las universidades no están capacitados para esa metodología. Es necesario, por ejemplo, que ya se pongan porque lo importante hoy ya no es que el estudiante tenga mucha información, es que el estudiante tenga mucha capacidad para razonar y mucha capacidad para interpretar y aplicar los conocimientos en soluciones de su vida diaria, en soluciones correctas. Pero para eso hay que empezar de temprano. Y como digo, no es tan difícil. Tú con un niño, por ejemplo, empiezas a preguntar, bueno, dime, ¿cuáles son los problemas que tú ves en tu barrio? ¿Qué tú crees? ¿Y cómo tú crees que se solucionarían? Ese muchachito se pone a pensar y se va acostumbrando a pensar, muy bien, ¿y qué tú crees que se podría hacer? ¿Y por qué tú crees que ocurre tal cosa? E igualmente, si van a dar un hecho histórico, no es un hecho histórico para memorizar. ¿Por qué tú crees que ocurrió eso? ¿Qué consecuencias trajo? Y ponerlo a discutir, ponerlo a pensar, a dialogar desde pequeño. Eso es lo que se llama... y en el contexto en que se dio ese hecho, ¿verdad que sí? Exactamente, en el contexto que se dio ese hecho. ¿Por qué tú crees que ocurrió? ¿Tú crees que pasaría lo mismo en este momento? ¿Cuál tú crees que es la situación de este momento? Es poner a los estudiantes todo el tiempo a analizar y a buscar la aplicación de lo que entienden. Ahora, ¿qué está pasando? Que los estudiantes ni siquiera comprenden lo que leen porque no saben, no dominan la lectura. Entonces, si no dominan la lectura, tampoco van a poder aplicar conocimiento por competencia. Esas son metodologías que requieren mucha formación y capacitación de los profesores y esa forma es muy difícil, no se está haciendo. Por ejemplo, en la ordenanza 0915, que era la formación de profesores que establecimos en el 2015, se establece precisamente que las universidades capacitan a los estudiantes para el dominio por competencia y eso requería capacitar ampliamente a los profesores. Se inició, pero eso no se continuó, no se hace intensamente y los profesores vuelven a lo mismo. Memorización, lo mismo que se hace 100 años. Es lo mismo que se está haciendo. Doña Ligia Amada, hay 2 informaciones que diríamos que contrastan con lo que usted está planteando y que son hechos concretos porque así lo han informado.
Recientemente se habló del razonamiento de los niños menores de 12 años que no lograban ni siquiera armonizar lo que leían. Y bueno, está el más reciente concurso que hicieron para los nuevos profesores, nuevos maestros, que se quemó prácticamente el 100%, no la totalidad, pero un pírrico 5% fue que pasó. ¿Cómo armonizar esto que estamos viendo en concreto con eso que usted está planteando? Todo eso se supera con mejorar la formación de profesores en las universidades. Los profesores no están saliendo de las universidades con las competencias, con el dominio de la educación que hoy se necesita. Fíjate tú, pero aparte de eso también hay una parte que corresponde al ministerio. ¿Qué pasa? Fíjate la cantidad de niños, el 62% de niños son los que se queman, o sea, que no interpretan lo que leen. Imagínate, yo creo que eso es único en un país, 62% de los niños. ¿Qué significa eso? Que hay que hacer énfasis precisamente en la lectura. Y otra recomendación que hago es que se elimine la promoción automática en primero y segundo curso. Esto significa, fue una ordenanza que establecí cuando yo era secretaria de Educación, que consistía en que los niños de primero a segundo no tuvieran que examinarse, sino que pasaran al segundo y en segundo se completara el proceso de aprendizaje. Igualmente, de segundo a tercero, pasaran también sin examinarse, porque era donde iban a iniciar los contenidos de las diferentes asignaturas. Pero eso tenía contemplado requisitos muy específicos, y era que cuando el niño pasara de primero a segundo, el profesor de primero le entregara al de segundo, para cada niño, cuál era el nivel de competencia que tenía, para que ese profesor de segundo que recibe a esos niños supiera cómo manejarlo para compensar. ¿Por qué se hizo eso? Se hizo porque hay muchos niños que, faltando 2 meses para terminar el año escolar, no están alfabetizados, pero tienen cierto dominio. Termina el año escolar, no se han alfabetizado por completo, pero tienen ya un conjunto de competencias que antes en ese tiempo le llamábamos aprestos, ya dominados. Entonces, es injusto que un niño que ya está avanzado desarrolle un nuevo año escolar con un grupito de niños que entran por primera vez, porque eso los aburre, eso lo desilusiona y los estimula para seguir asistiendo. Por eso se hizo la promoción automática, pero como no se aplicó correctamente, yo lo que le planteo, se lo he planteado a varios ministros y se lo planteo ahora al ministro actual, doctor Fulcar, es que se elimine esa promoción automática, que se haga mucho énfasis en la lectura del primer curso y segundo curso con sus exámenes respectivos. El que no domina bien la lectura, que no pase al segundo curso, porque están llegando a la universidad. Mira, tú puedes estar seguro que muchos de esos profesores que se quemaron en el concurso no supieron interpretar bien las preguntas que le hacían, porque eso se da. Están llegando a la universidad sin saber leer. Entonces, ese es un problema serio. Los profesores están llegando a las universidades, o sea, los estudiantes que van a estudiar profesor en magisterio están llegando sin saber leer. Déjame aclararte. Ok. No tampoco sin saber leer. Y no solamente a los que estudian educación. Okay. En sentido general, muchos estudiantes, un gran por ciento, llegan a las universidades para estudiar carreras de cualquier área que no tienen un dominio completo de la lectura. Y al no tener un dominio completo de la lectura, son unos fracasados. ¿Por qué tú crees que, mira, el examen PISA, en que se queman nuestros estudiantes sistemáticamente y quedamos en el penúltimo lugar, que es una prueba internacional, como todo el mundo sabe, requiere de que el estudiante sepa leer muy bien. Y si no sabe leer muy bien, indudablemente no va a poder responder la pregunta. Y otro ejemplo que te pongo. En el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología se está establecido la aplicación del POMA. El POMA es una prueba de habilidades intelectuales, inteligencia, capacidad de razonamiento, pensamiento lógico. Las preguntas no son tanto de contenido, son preguntas que tiene que pensar para poderlas contestar. Si el alumno no sabe leer bien esa pregunta, no va a utilizar la respuesta correcta. Y entonces demuestra que no tiene competencia para estudiar una carrera universitaria. Y son ejemplos sencillos. Por ejemplo, hay una que dice, por ejemplo, bueno, si se da un fuego, ¿y qué tú harías?
sale corriendo, llama a la gente, llama a los bomberos. Los que tienen lógica dicen, llamamos a los bomberos. Los otros dicen, salgo corriendo. Ellos ni siquiera leen ni razonan lo que están leyendo. Entonces, esto, en ese punto, ese muchacho ya, esa pregunta se rechaza, se considera como negativa. Y ese es un ejemplo. Entonces, hay muchísimo. Entonces, si sabemos eso, porque los diagnósticos lo han demostrado, porque nosotros hemos hecho en el CID, se hicieron 3 diagnósticos sobre la formación de profesores. Se sigue viendo que las deficiencias son de capacitación. Se hacen los diagnósticos y evaluaciones a nivel preuniversitario. Se demuestra que no saben los estudiantes leer. Bueno, entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? ¿Qué tiene que hacer el ministerio? Concentrar todos sus esfuerzos en suplir esa deficiencia que era que nos está llevando al fracaso. Esa es una recomendación que yo quisiera que no fuera mía. Yo creo que eso tiene que convertirse en una petición de la población en sentido general. ¿Cómo no? Doña Ligia, entonces, porque yo estuve recientemente a la presidenta del ADP en uno de mis programas de televisión y ella decía que, bueno, que a veces hay una elaboración que cuando se le dice, hay un instructivo para el concurso de profesores y bueno, más o menos donde se indican cuáles aspectos son los que se van a tomar en cuenta, pero que después como que las autoridades, o sea, el examen que se aplica se aparta totalmente de eso. Realmente es un examen, usted defiende el examen que se aplica y la quemazón que hay, vergonzosa por demás. Entonces es un tema de problema de los profesores para entender lo que se le está preguntando en ese examen, donde aspiran, donde concursan para ser maestros. Mira, yo creo que eso que dice la directora de la ADP, a quien aprecio mucho, por cierto, son excusas que no tienen fundamento. Los exámenes de oposición han ido mejorando considerablemente. Antes eran muy superficiales porque se referían solamente a aspectos pedagógicos muy sencillos. Ahora han ido mejorando, todavía no están en el nivel que a mí me gustaría que estén, pero yo sé que han mejorado porque ya incluyen contenido, ya incluyen aspectos fundamentales para un maestro de este tiempo. Entonces, esas son excusas, porque si el profesor la sabe interpretar, si domina, la va a contestar como quiera. Es que no tienen el dominio, es que las universidades no están formando a los profesores como debe ser, no lo están formando de acuerdo. Por eso es que me duele tanto que esa ordenanza 0915 que establecimos con tanto trabajo en el 2015, con el consenso de todas las universidades que forman profesores, con muchas horas de discusión y muchos talleres, no se está aplicando más que en 8 universidades. Yo te aseguro a ti que si en el concurso hubieran participado los estudiantes de 4 universidades, que son las que han tenido la primera promoción de esa normativa 0915, los resultados fueron diferentes. Yo, por ejemplo, me había cifrado que el porciento que iba a pasar los exámenes iba a ser el 30% de los que participaron. ¿Por qué? Porque yo estaba contando con que iban a participar los egresados de esas 4 universidades que ya terminaron. ¿Pero qué ocurrió? Ocurrió que esos egresados, recién egresados, no han hecho una investidura, terminaron sus estudios, pero no tienen una investidura. Y como no han hecho la investidura, no tienen el título. Entonces el MINER, como no tenían el título, o sea, el papel, porque el papel lo que le faltaba nada más, simple y llanamente no les permitió concursar. Un error muy grande del MINER, un error muy grande del MINER. Y un error muy grande de las universidades, que yo no entiendo por qué, si terminaron los estudios, por qué no habían hecho una investidura a sabiendas de que el MINER está preparando un concurso, porque eso lo anunció el señor ministro con muchísimo tiempo, no fue de un día para otro. Ese concurso se fue anunciando por mucho tiempo. Por tal motivo, esas universidades que tenían personas o jóvenes que habían terminado ya la carrera, hagan la investidura. ¿Por qué no hicieron la investidura? Le pongo, porque quieren hacer una investidura factuosa, con mucho discurso, con mucho desfile, eso no puede ser. Inmediatamente que terminan, pueden hacer su graduación. El caso, por ejemplo, de Infodoso. Infodoso tiene 5 locales. Cada local de esos tiene un auditorio.
nada más tenían que hacer investidura en esos auditorios de cada uno de los 5 locales que tienen Infodoso y esos estudiantes hubieran podido participar. Yo te aseguro a ti que si esos egresados de esas 4 universidades que aplicaron la 0915 hubieran participado, ahí se iba a demostrar verdaderamente la eficiencia de la normativa. Pero ¿qué ocurre? Todas las universidades no están aplicando eso, las universidades están enseñando o preparando. Y además, otra cosa que hay que controlar, no se puede permitir en este país que haya, creo que vi en el periódico hoy, 117,000 estudiantes de educación. ¿Para qué? La capacidad de absorción del sistema es apenas de 5,000 a 6,000 profesores anuales. Este es el primer año donde ingresarían 19,000 profesores, porque por la pandemia no se pudo hacer el concurso el año pasado. Sí. Pero la capacidad de absorción sistemáticamente es de 5,000 a 6,000 profesores. Entonces, nosotros podemos darnos el lujo de formar profesores bien formados, con mucha rigurosidad, para satisfacer, porque es un círculo vicioso. ¿Por qué se queman qué pasa con los 0915? ¿Por qué no lo quieren aplicar las universidades? ¿Tú sabes por qué no lo quieren aplicar? Ajá. Porque requiere 2 pruebas. Una prueba, la que te dije ahorita, de habilidades intelectuales, y una prueba de contenido. Los que quieren estudiar educación se queman. ¿Se queman por qué? Porque salen mal preparados del sistema. Muy bien. Como se queman mal preparados del sistema, no pueden entrar. Entonces le baja la matrícula a las universidades. Entonces las universidades presionan al MESI para que no aplique la 0915, sino que deje entrar a todo el mundo. Consecuencia, es un círculo vicioso. Si salen mal del sistema, llegan a la universidad a formarse con mala base. Si la universidad no le da una buena formación, no se la puede dar porque no tienen tampoco los insumos correspondientes, o sea, el material que le llega no es competente. ¿Qué va a pasar? Eso baja entonces ahora. ¿A dónde baja? Bueno, a los estudiantes de inicial, a los estudiantes de primaria, a los estudiantes de secundaria. Profesores que se prepararon, o mejor dicho, que se graduaron sin preparación. Bueno, eso es un sistema, nada más tienen que reunirse los 2 ministros, ministro de Educación Superior y ministro de Educación Preuniversitaria, y diseñar un buen plan de cómo mejorar. Y eso hay que hacer urgentemente, porque no es justo que se esté pagando un 4% del Producto Bruto Interno con sacrificio de una población y que los resultados sean tan negativos. Bueno, conversamos con doña Ligia Amada Melo. Usted fue incumbente del MESI. De las 2 carteras, sí, también. Pero bueno, hace poco el gobierno presentó un plan y reformuló el concepto de cómo se otorgan la beca, y se insinuó y hasta se dijo que fue una práctica de amiguismo. ¿Cuál es la diferencia del sistema que usted aplicaba y lo que se está aplicando ahora? Lo primero es que parten de una mentira, porque no fue un programa de amiguismo. Fue un programa desarrollado con mucha seriedad, con mucha equidad, con mucho respeto a lo que estaba establecido. Lo que se tomaba en cuenta era el índice académico de los estudiantes, no importando de quién fuera hijo ni de dónde viniera. Es más, si alguna discriminación había, era que se preferían a los egresados de los sectores económicamente más bajos y que procedían, dependiendo de la vivienda, los ubicaban y que procedieran de escuelas públicas porque tenían más necesidad de ser ayudados por el Estado. Ellos no han reformulado nada. Eso es una propaganda que pretende desacreditar la gestión anterior, por supuesto, y yo no entiendo por qué quieren desacreditarla, porque ellos tienen evidencia. Yo digo, y es muy sencillo. Si alguien le dijo al ministro o al presidente de que se hacía por amiguismo, hagan una investigación. Simple y llanamente los libros donde están los que participaron en becas desde el 2005 hasta el 2015 que yo me fui, sé donde estaban los libros, ahí figuran los nombres de los becarios, nombre, índice académico, vivienda, el nombre de los padres. Simple y llanamente tienen que llamar a esos muchachos, hacer una encuesta. ¿Cómo tú recibiste la beca? ¿Quién te ayudó? ¿Cómo la conseguiste? Y van a constatar, porque así fue que se aplicó, que no fue por amiguismo. Yo no sé cuál es el interés, yo pretendo que desacreditar, pero sinceramente debe haber otro interés de las autoridades actuales. Porque ¿por qué partir de una cosa que no es verdad? Eso hay que averiguar por qué quieren hacer eso. Es una pena, y sigo diciendo,
si es una información que le han dicho al ministro o al presidente, que la investiguen, porque es que una alta autoridad no puede abocarse a anunciar con bombos y platillos que una cosa se está haciendo de una manera irregular y que ellos lo van a interesar, porque la gente no es tonta. Es más, mira, los becarios que obtuvieron la beca y que saben cómo la obtuvieron, yo me imagino que se estarán riendo de esas declaraciones. Y eso es una pena, porque eso les hace perder credibilidad tanto al presidente como al ministro. ¿Cómo no? Doña Ligia, de manera que, para concluir, si aquí no se aplica para la formación de maestros el reglamento, la disposición o la ordenanza 0915, vamos a seguir teniendo ese círculo vicioso, el 4% se va a seguir echando por las bordas, vamos a tener profesores mal formados y estudiantes obviamente que no sepan ni siquiera leer. Antes a nosotros nos ponían exámenes de lectura comprensiva. También yo creo que para un texto, cuando uno lee, si lo ponen a preparar un ensayo, se supone que uno tiene que ahí desarrollar habilidades. Pues yo no sé por qué esas cosas no se deberían fomentar. Digo yo que son como tan sencillas, sobre todo el ensayo. Ese es un nudo, es un círculo vicioso que hay ahí. Es un círculo vicioso, tú lo has dicho muy bien, es un círculo vicioso que hay que resolverlo urgentemente, porque de lo contrario el 4% que se está destinando a educación va a seguir siendo una pérdida, va a seguir siendo un barril sin fondo. ¿Cómo no? Bueno, pues muchísimas gracias, doña Ligia. Yo creo que nos queda para la próxima entrevista, doña Ligia, pues hablar de política. Hablar de política, de su partido, la Fuerza del Pueblo. Lo que pasa es que hoy quisimos hablar con la maestra por el inicio del año escolar y con tantas noticias negativas, pero doña Ligia es miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo y entonces creo que la comandante en jefa de la zona este del país. Y luego entonces ya hablaremos con ella un poco más de política, pues sabemos que tiene otro compromiso. Con muchísimo gusto. Muchas gracias, doña Ligia. Por lo menos una pregunta me hicieron, pero reconozco que indudablemente ante la inminencia de la apertura del año escolar, ustedes prefirieron concentrarse en ese aspecto. ¿Cómo no? Después la llamaremos para hablar de política solamente. Cuantas veces ustedes quieran. ¿Cómo no? Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, conversamos con doña Ligia Madamelo, la Chapel Vete. Estás escuchando El Imperio de la Tarde.